Revelado, el milagro sagrado de atraer lo divino en 40 días sin buscar, audiolibro profético, en el corazón de un pequeño pueblo de México, donde las montañas parecían tocar el cielo y los ecos de la fe resonaban en cada rincón, vivía Juan, un hombre de fe profunda. Cada semana, su voz se elevaba junto a la de sus vecinos en la iglesia, mientras las velas encendidas iluminaban el rostro de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, una sombra oscura se cernió sobre su hogar cuando su amada esposa partió de este mundo, llevándose consigo la luz de su vida. La tristeza y la desesperanza se colaron entre las paredes, y la fe, que una vez fue un pilar firme, comenzó a tambalearse, la incredulidad empezó a infiltrarse, socavando las oraciones que una vez habían sido su refugio. ¿Escucha Dios nuestras súplicas?, se preguntaban sus hijos con la mirada perdida en el vacío. Juan, desbordado por la angustia, sintió el llamado del cielo y una idea fulgurante lo atravesó: emprender un viaje de 40 días. Un viaje que no solo representaría la restauración de su alma, sino la magia de atraer lo divino sin salir en su búsqueda. Cada día se convertía en un nuevo capítulo de fervientes oraciones. La atmósfera en su hogar, antes llena de risas y cantos, se transformó en un santuario de súplicas. Señor, muéstrame el camino, suplicaba Juan en cada oración, mientras las montañas parecían escuchar su clamor. En sus noches solitarias, el joven escéptico del pueblo, siempre repleto de dudas y críticas, se convirtió en un constante recordatorio de sus propias inseguridades. ¿Cómo puedes creer en lo que no ves?, le preguntaba con sarcasmo. Pero Juan, con el corazón encendido, permanecía firme, sabiendo que su fe era más fuerte que cualquier ataque. En el día 30, una noche de luna llena, se postró ante la Virgen de Guadalupe. Un manto de luz celeste iluminaba el altar. Con lágrimas en los ojos, clamó: Señora, no me dejes solo en este desierto. ¿Serán en vano nuestras peticiones? En ese instante, el aire se volvió pesado y un susurro suave, como un viento cálido, acarició su ser. Juan sintió una paz indescriptible, como si el cielo mismo le estuviera respondiendo. La comunidad lo notó. Los murmullos de admiración y asombro comenzaron a girar en torno a su figura, mientras la esperanza empezaba a florecer de nuevo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras cada oración ferviente elevaba sus esperanzas, algo extraordinario comenzaba a tomar forma en el pueblo. Las historias de sanación, de anhelos cumplidos y de encuentros divinos emergían de entre las sombras. Pero aún quedaba un día para completar su viaje, y un nuevo desafío se alzaba en el horizonte. Juan se sintió empoderado y transformado, ahora entendiendo que su travesía no era solo por él, sino por su familia y por toda la comunidad, en un mundo donde la magia de lo divino se entrelaza con lo cotidiano. La pregunta quedaba en el aire: ¿sería este el desenlace que tanto había anhelado o simplemente el inicio de una nueva etapa desafiante? Con el día 31 de su jornada a la vista, Juan se levantó con una determinación renovada. El calor del sol se filtraba a través de las ventanas, llenando su hogar de luz dorada, como si el cielo mismo lo abrazara. Se sintió diferente, como si la fe que había comenzado como un hilo frágil ahora se tejiera en una hermosa trama. Se dispuso a salir a las calles del pueblo, convencido de que compartir su viaje podría inspirar a otros a descubrir el poder de la fe. Al caminar, cada paso resonaba con el latido de su corazón. Al pasar por la plaza, notó a varias personas reunidas bajo el árbol más grande. Como una pequeña hoguera que atrae a los viajeros, ellos discutían animadamente. Con curiosidad, Juan se acercó y escuchó fragmentos de sus conversaciones: mi hijo está enfermo, el trabajo ya no llega, la tristeza se siente como una sombra. Cada palabra era un eco de su propia lucha, y comprendió que su experiencia no era única, sino un hilo común que unía las almas del pueblo. Hermanos, exclamó con voz firme, hace 31 días comencé un viaje de oración.
No ha sido fácil, pero he sentido el respaldo del cielo. Se los juro. Dios escucha nuestras súplicas. Algunas miradas escépticas se cruzaron entre ellos. Fue aquí donde Juan recordó las palabras de su esposa que siempre decía, la fe comienza donde termina el entendimiento. Se plantó ahí, en el centro de la plaza, y compartió cómo la luna llena había iluminado su altar y cómo el susurro en la noche le había traído paz. Poco a poco, los murmullos de duda se convirtieron en preguntas intrigadas. Algunos comenzaron a acercarse, atraídos por la chispa de su fervor. Una mujer mayor, conocida como Doña Rosa, se acercó a él con lágrimas en los ojos. Juan, hace tiempo que dejé de orar, la vida me ha robado la esperanza. Juan la miró directo a los ojos. A veces, la desesperanza es el abismo donde se oculta la fe más auténtica. Te invito a unirte a mí en esta lucha por recuperar nuestra luz. Podemos hacerlo juntos. La comunidad rodeó a Juan, mientras él hablaba de su viaje y el poder de la oración, hacía que la atmósfera se llenara de fuerza y unidad. Poco a poco, más personas comenzaron a compartir sus propios anhelos y preocupaciones, creando un rincón de vulnerabilidad y confianza. Cada historia, un testimonio de dolor, se entrelazaba con el deseo de redención. Lágrimas comenzaron a caer, no solo de Doña Rosa, sino de muchos. Juan se sintió como un faro, iluminando el oscuro camino de aquellos que aún no habían encontrado su propia luz. Entendió que su viaje no solo atraía lo divino a su vida, sino que también comenzaba a atraerlo a la vida de los demás, con el sol en el horizonte, iluminando su camino hacia la fe. Juan decidió que su penúltimo día sería un clamor colectivo. Mañana, en el último día de mi viaje, nos reuniremos en la iglesia. Elevaremos nuestras voces, nuestras historias, y cubriremos a este pueblo de esperanza. Al día siguiente, él sentía que un gran cambio estaba en marcha. Las nubes que alguna vez oscurecieron su corazón comenzaban a disiparse, y la calma lo rodeaba como un manto sagrado. Pero justo cuando se preparaba para el evento final, un nuevo temor se coló en su mente, ¿y si Dios no responde? Esa pregunta quedó flotando, desafiando su renovada fe. La noche se acercaba, y con ella, la incertidumbre. Al mirar hacia el cielo estrellado, Juan sintió que el verdadero milagro estaba por llegar. ¿Cómo se manifestaría lo divino en el día final de su búsqueda? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el corazón de Juan latía con fuerza, ansioso y expectante. ¿Sería esta la prueba definitiva de su fe? La historia apenas comenzaba a tomar su rumbo, y el cielo parecía estar observando. En el amanecer de ese último día, Juan sintió en su interior un torbellino de emociones. A su alrededor, la vida del pueblo continuaba, indiferente a su lucha interna. Sin embargo, para él, cada latido resonaba con una nueva realidad. El milagro que esperaba podría no ser solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. El eco de su propio viaje se sentía más fuerte que nunca. Mientras se preparaba para el encuentro en la iglesia, un aire de expectativa llenaba su hogar. Al salir a la calle, notó que la gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y esperanza. Alguien le gritó desde la esquina, «Juan, te esperamos esta noche. Dicen que habrá algo especial». Las palabras, aunque sencillas, ardían como un fuego en su pecho. Él sonrió y asintió, sintiendo el poder de la comunidad a su alrededor. Cada persona que se unía era un ladrillo más en la construcción de un templo, un lugar donde el amor y la fe podían residir plenamente. Con sus pasos firmes hacia la iglesia, Juan recordó algo que le había enseñado su madre: la fe no es un camino fácil, pero es el más hermoso de todos. Esa verdad lo confortaba mientras dudaba sobre cómo se presentaría lo divino en su vida esa noche. Tal vez no se tratara de un espectáculo grandioso, sino de un momento íntimo y sagrado. En el transcurso del día, un grupo de personas comenzó a unirse a él, compartiendo historias de sus propias batallas. Pedro, un joven del pueblo que había perdido a su padre, se acercó a Juan y le dijo: «Las cosas han sido oscuras, pero siento que tal vez hoy, con todo el mundo junto, podamos cambiar algo». Cada palabra de aliento entonaba una melodía de unidad. Juan sentía que, aunque su viaje fue personal, en ese preciso instante, se había convertido en el viaje de muchos. Era un camino hacia la luz, iluminado por la fe compartida, y cada historia,
cada lágrima, fortalecía su determinación. Finalmente, llegó la noche. La iglesia fue adornada con luces parpadeantes y el aroma de dulces recién horneados llenaba el aire. Al entrar, Juan vio que la sala estaba abarrotada de rostros familiares, cada uno con anhelos y sueños, llenos de esperanza. Era un mosaico de almas buscando respuestas. Con el corazón en la mano, Juan tomó el micrófono. Era el momento de compartir, de elevar las voces hacia lo alto. Esta noche no solo venimos a clamar por nosotros, sino por nuestro pueblo, por cada sueño que hemos dejado de lado. Su voz vibró con pasión y sinceridad, uniendo a todos en un clamor colectivo. Mientras la congregación comenzaba a orar, Juan sintió una energía palpable en el aire. Los murmullos de desesperanza se transformaron en gritos de fe. Señor, te pedimos por sanación, por trabajo. Te pedimos por luz en nuestras oscuras noches. Sin embargo, en medio de ese fervor, el temor volvió a asomarse a su mente. ¿Y si no hay respuesta?, se preguntó. Pero en ese instante, sintió algo profundo, una confirmación dentro de su ser que le decía que más allá de la respuesta estaba la presencia del amor divino. Y si el cielo tardaba en responder, no significaba que estuviese lejos. De repente, un murmullo se levantó entre la congregación. Algunos comenzaron a llorar, otros a aplaudir, y otros simplemente se abrazaban, sintiendo la calidez de la fe colectiva. Una mujer en la esquina comenzó a cantar, su voz resonando con una dulzura celestial que hizo que todos se unieran en un himno de alabanza. El silencio hizo una pausa en la sala, como si el universo estuviese prestando atención. Con cada nota, cada palabra, Juan sintió que el milagro ya estaba sucediendo. El fervor había unido a las almas en un solo espíritu, y en ese momento sagrado, el cielo pareció abrirse. Pero todavía no sabían qué les esperaba. ¿Sería la sanación, una respuesta palpable o quizás algo más profundo? La noche apenas estaba comenzando, y Juan sabía que algo grandioso estaba por revelarse. ¿Qué podría ser ese milagro? La fe de todos estaba a punto de encontrarse con algo asombroso. En ese instante mágico, todo parecía detenerse. La iglesia, llena de almas anhelantes, se había convertido en un santuario de fe. Las voces resonaban, entrelazándose en un himno que llegaba al cielo. Juan sintió como su corazón latía al unísono con el resto de la comunidad, cada latido se transformaba en oración, cada aliento en súplica. La atmósfera era electrizante, como si lo sagrado estuviera a punto de desbordarse. Mientras el coro seguía creciendo, Juan cerró los ojos y, en un acto de entrega, levantó sus manos. En ese gesto, se sintió pequeño pero también parte de algo inmenso, como un río fluyendo hacia la eternidad. Señor, aquí estamos, tú que conoces nuestros corazones, murmuró con fervor. A su alrededor, la congregación continuaba en su clamor, y se sentía la presencia de Dios palpando las paredes del lugar. El gozo era tangible, como un abrazo cálido envolviendo a cada uno de los presentes. Las lágrimas empezaron a deslizarse por las mejillas de aquellos que habían traído sus cargas, y Juan sintió que esas lágrimas eran un símbolo de liberación. Hoy, mi pueblo, hoy es el día que hemos estado esperando, exclamó Juan, dejando escapar el anhelo de su corazón. En su alma, algo estaba cambiando. De pronto, sintió el impulso de compartir su historia. Voy a contarles sobre los milagros que he visto, de las luchas que he enfrentado y cómo la fe me ha sostenido. Con su voz, que resonaba como un eco divino, comenzó a narrar sus experiencias. Habló sobre las noches en que había dudado, sobre las veces en que se sintió perdido y cómo en cada una de esas pruebas había encontrado la luz que iluminaba su camino. La comunidad lo escuchaba con atención, algunos con los ojos cerrados, mientras otros simplemente asentían, absorbían y compartían su fe. Si yo, en mis momentos más oscuros, pude encontrar esperanza, ¿qué no podemos hacer juntos? Hoy podemos abrir la puerta a lo imposible. La voz de Juan se alzó entre las luces titilantes, y un sentimiento de poder colectivo comenzó a tomar forma entre los presentes. La atmósfera se volvía cada vez más intensa, y en ese culmen, Juan sintió que la esencia de cada historia, de cada oración, se elevaba junto a ellos hacia el cielo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una luz resplandeciente, que parecía provenir del altar, comenzó a brillar con una intensidad inusitada.
Los murmullos se convirtieron en susurros de asombro y reverencia. «¿Lo ven?», exclamó Pedro, su voz llena de incredulidad. «Es como si estuviéramos siendo escuchados». La comunidad quedó en silencio, mirando con los ojos bien abiertos, la luz parecía palpitar con vida propia. «Es el momento», exclamó Juan, comprendiendo que lo que había comenzado como un clamor por debajo estaba tomando forma tangible. Era un llamado a la transformación, a la fe en acción. Y cada corazón palpita al unísono, sintiendo el poder de lo divino rompiendo barreras. Las lágrimas de alegría comenzaron a fluir de nuevo, pero ahora eran lágrimas de pura adoración. Cada individuo en la sala estaba entregado, sintiendo cómo se borraban las dudas, al tiempo que nuevos sueños despertaban en ellos. «Que nuestros corazones abran caminos para lo que Dios tiene reservado», gritó Juan, y aquellos que lo rodeaban respondieron en un clamor de afirmación. La luz resplandecía aún más, envolviendo la iglesia en un resplandor cálido y reconfortante, y mientras seguían orando, Juan sintió que la respuesta no solo era el milagro que habían esperado, sino el despertar de una nueva esperanza, el deseo de vivir en unidad y amor. Pero, ¿sería aquella luz lo que tanto habían anhelado? La noche aún prometía más, y el eco de sus pensamientos resonaba en su mente. ¿Qué otros misterios nos tiene preparados el cielo? ¿Estamos listos para recibir lo que vendrá? La expectativa se hacía palpable, y la congregación se unía más que nunca, abierto a la posibilidad de lo divino. Con cada instante que pasaba, Juan sabía que el viaje no había terminado, apenas comenzaba. Algo grandioso esperaría. Al final de esa noche de revelaciones. ¿Qué más podría desatar esa fe sin límites? La historia seguía escribiéndose. Las voces en la iglesia se elevaban en un clamor de adoración, y la luz resplandeciente parecía danzar en cada rincón del lugar. Juan, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sintió que la atmósfera se llenaba de una presencia aún más intensa. Era como si el mismo cielo se hubiera abierto para escuchar a su pueblo. Mientras todos adoraban, una profunda paz invadió el corazón de Juan. Cada lágrima derramada era un testimonio del trabajo de Dios en sus vidas. Miró a su alrededor y vio rostros llenos de esperanza, personas que habían llegado cargadas de dudas y miedos. Ahora, aquellos ojos brillaban con una luz renovada, reflejando la gloria de lo divino que se manifestaba entre ellos. ¿Qué nos detendrá?, pensó Juan con fervor. Si Dios está aquí, todo es posible. Con ese pensamiento resonando en su alma, comenzó a caminar hacia el altar, sintiendo el tirón del Espíritu guiándolo. Sabía que aquella luz no solo era un símbolo, era un grito de transformación. Al llegar al frente, se sintió impulsado a desafiar a su congregación. Hermanos, hoy no somos solo oyentes. Hoy somos participantes de algo grandioso. ¿Están dispuestos a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios nos trae? Un grito de afirmación se alzó en la multitud, ecos de sí y amén resonaron. La fe en el aire se podía tocar. La expectativa era palpable. Lo que hemos comenzado aquí sigue, pero depende de nosotros mantener la llama encendida. ¿Estamos listos para avanzar hacia lo que Dios tiene preparado? Los murmullos llenaron la sala, pero esta vez eran murmullos de expectativa, de preparación. Cada corazón palpitaba con preguntas y anhelos. Juan se volvió hacia la luz brillante, sintiendo cómo esa energía sagrada le guiaba, empujándole a ir más allá. Si creemos, sucederán maravillas, proclamó. Y, al hacerlo, levantó sus manos nuevamente hacia la luz. En esencia, estaba reclamando lo que ya era suyo. En aquel instante, sintió que el Espíritu Santo lo abrazaba, y en su corazón surgió un deseo ferviente de que todos experimentaran esa misma conexión divina. Hoy, abramos la puerta de nuestras vidas y dejemos entrar toda la abundancia que Dios quiere mostrar. La historia de cada uno de nosotros puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos si creemos. Los ojos de la comunidad brillaban, algunos se estaban levantando, mientras otros se abrazaban. La atmósfera teñida de un amor palpable les animaba a no solo escuchar, sino a actuar. ¿Cuántos están listos para comprometerse a esos 40 días de fe activa? 40 días donde no buscaremos en vano, sino que buscaremos con coraje y determinación. La respuesta fue un clamor unánime.
El espíritu de unidad estaba trayendo a cada uno de esos corazones personales hacia un propósito común. La luz del altar comenzó a vibrar con más fuerza, y Juan notó que otros se unían a él. Algunos estaban avanzando, llenos de fervor, y otros simplemente permanecían allí, sintiendo la corriente de lo milagroso a su alrededor. Era un momento de decisión, de entrega total. Mientras la congregación se unía en un círculo de oración, Juan cerró los ojos. No podía dejar de preguntar, ¿qué vendrá después? ¿Cuál será el siguiente milagro? Pero en su interior, sabía que Dios estaba a punto de desatar algo más grande. Entonces, una voz leve, casi un susurro, rompió el silencio. ¿El momento de la intervención divina llegó? ¿Estás listo para recibirlo? La pregunta quedó flotando en el aire como un eco celestial, retumbando en los corazones expectantes del pueblo, y así, se creó un silencio reverente, donde las almas se unieron en un solo latido. La anticipación de lo desconocido les llenaba de fuerza y unidad, y aunque el futuro era incierto, era una incertidumbre llena de promesas y de milagros. ¿Estaban preparados para lo que Dios había planeado? La historia continuaba, y la revelación estaba a punto de manifestarse. El murmullo de la congregación creció en intensidad, como un río caudaloso que emana de corazones sedientos. Juan pudo ver las expresiones de algunos miembros que se aferraban a la esperanza, mientras otros parecían desbordados por la incertidumbre. Sin embargo, una llama de compromiso se había encendido en sus miradas. «No somos solos en esto», exclamó Juan, dejando que su voz resonara en cada rincón del templo. «Dios está en movimiento, y juntos podemos ser parte de algo asombroso. Es el momento de despojarnos de nuestras dudas y abrirnos a su poder». A medida que esas palabras se esparcían, la atmósfera se electrificó. Algunos comenzaron a alzar sus manos, otros comenzaron a llorar, y algunos más se unieron a orar con fervor. Era un momento en el que los sueños olvidados cobraban vida, y las promesas divinas se sentían más cerca. Juan estaba decidido a guiar a su comunidad en un viaje profundo, pero también sabía que el camino no sería fácil. Estos 40 días no serán solo un reto, serán una oportunidad para que veamos la gloria de Dios en acción. ¿Estamos listos para abrir nuestros corazones a lo que venga? Un clamor de amén brotó, rompiendo el aire como un canto de victoria. El espíritu se movía, guiando cada paso, cada susurro, cada oración, y lo que antes era un mar de incertidumbre estaba empezando a tomar forma en una misión conjunta. Permitan que sus corazones se preparen, continuó Juan, sintiendo una unción creciente en su interior. Al igual que Moisés, que se encontró con Dios en la zarza ardiente, cada uno de nosotros tiene esa zarza en nuestro interior que necesita ser despertada. No temas lo que vendrá. Dios está aquí con nosotros, y cada día será una oportunidad de experimentar su amor y su poder. Mientras las palabras de Juan penetraban en el corazón de los presentes, algo comenzó a suceder. Algunos empezaron a compartir testimonios, y estos comenzaron a resonar como ecos de fe y esperanza en la sala. «Dios sanó a mi hijo», dijo una madre con el rostro iluminado. Otro hombre, con lágrimas en los ojos, narró cómo había encontrado paz en medio de su tormenta personal. Cada testimonio sostenía una carga de expectación. La congregación se sentía avivada entre cada historia, cada entrega de fe traía un nuevo latido de vida. «Están sucediendo milagros, hermanos», exclamó Juan, abriendo los brazos. «Esto es solo el comienzo. Preparémonos para ver aún más». La luz del altar comenzó a brillar aún más intensamente, como si el mismo cielo estuviera dando testimonio de su unión. Juan sintió que un viento suave acariciaba su rostro, llenándolo de una paz que sobrepasaba todas las circunstancias. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a creer que esto es solo el primer paso hacia algo aún más hermoso? ¿Por qué no levantamos nuestra fe a nuevas alturas y esperamos lo que nunca antes imaginamos? ¿Están listos para ver sus sueños ser realizados? El eco de sí llenó la sala, y la fe en un futuro glorioso se desbordaba. Las manos se unieron en oración, en un abrazo espiritual que sellaba su compromiso. Había una sensación palpable de que lo que comenzaba como un simple acto de fe se convertiría en un testimonio histórico para muchos, pero en medio de la celebración, Juan sintió que algo mayor estaba a punto de manifestarse. Una chispa poderosa recorrió su ser, y aunque la alegría era predominante, en lo profundo de su ser se instaló una pregunta urgente.
¿Qué más tenía Dios preparado para ellos? Estaban verdaderamente listos para recibir todo lo que vendría. Mientras los rostros resplandecían de fervor, una sombra pasó por la mente de Juan. La voz que había resonado en su corazón al inicio seguía ahí, susurrándole al oído: el momento de la revelación está cerca, y lo que vendrá cambiará sus vidas para siempre. La tensión crecía, y con ello la expectación. De pronto, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué tipo de milagros estaba a punto de desatar el Altísimo sobre ellos? Un murmullo reverberaba en el templo, llenando el aire con una mezcla de fe y anhelo. Mientras Juan observaba a su congregación, vio que más allá de las lágrimas y los gritos de júbilo, había un deseo profundo de conexión con lo celestial. Las almas parecían ávidas de escuchar la voz de Dios, dispuestas a ser guiadas hacia un nuevo amanecer. ¿Qué tal si comenzamos hoy mismo a llenar estos días con sus promesas?, propuso Juan con una sonrisa radiante. No será solo un recorrido físico, sino un viaje de transformación interior. La búsqueda no es solo un acto de fe, es abrirse al amor divino que siempre está presente. La congregación asintió, sedienta de esa verdad. Sus corazones latían al unísono, como un solo ser, un cuerpo unido por un espíritu vivo. Vamos a desconectarnos de lo mundano, continuó. A silenciar las voces de duda que nos dicen que no podemos. Hoy comenzamos con un propósito. Cada día será una oportunidad para sumergirnos en su palabra y recibir lo que aún no hemos tocado. Una mamá levantó la mano, su rostro radiante de esperanza. ¿Y si no sé cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo puedo estar segura de que estoy lista para lo que viene? Juan sonrió, sintiendo la fragilidad hermosa de la pregunta. Es natural sentir temor ante lo desconocido. Pero recuerda, la fe no siempre significa tener la respuesta. A veces es simplemente hacer el primer paso y dejar que Dios haga el resto. Él se encargará de guiarnos, siempre lo ha hecho. La energía en la habitación se intensificó, como el aire antes de una tormenta. Cada miembro pudo sentir esa chispa en el corazón, ese instante de conexión, como si una corriente electrificante fluyera entre ellos. La incertidumbre se iba disipando lentamente mientras la certeza de un propósito divino empezaba a tomar forma. Hoy, comencemos este viaje. Juan instó a todos a cerrar los ojos y tomar un momento de silencio. Vamos a traer nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, y depositarlos en las manos de Dios. Porque cuando cedemos nuestras cargas, nos abrimos a recibir su milagro. En ese instante sagrado, un aire fresco recorrió el templo mientras las oraciones comenzaron a elevarse. Se escucharon murmullos, susurros que hablaban de sanidad, restauración y sueños largamente olvidados. Voy a invitar a aquellos que sienten un llamado fortalecido en su corazón a acercarse, dijo Juan. Porque juntos, como un solo cuerpo, queremos recibir la unción de lo alto. Hoy es el día en que comenzaremos a activar nuestro propósito en este viaje. Uno a uno, las personas comenzaron a moverse, dejando sus lugares e insertándose en un círculo formado en el altar. Sus caras iluminadas con una mezcla de anticipación y temor. Cada paso era un acto de fe, un testimonio de su deseo de experimentar lo divino. Mientras Juan oraba, sintió como la energía del lugar iba en aumento, como un fuego sagrado encendiéndose en el corazón de cada uno. La presencia del Espíritu se hacía palpable, y muchos caían de rodillas, desbordándose en llanto de alegría, entregando sus vidas, sus esperanzas y sus temores. Dios está aquí, murmuró Juan, asombrado por la magnitud del momento. ¿Están listos para despegar en esta travesía? Porque lo que hemos iniciado va más allá de lo que podemos imaginar. La congregación replicó con múltiples amenes, y en ese instante, Juan supo que estaban listos para lo que estaba por venir. Pero en su interior había una inquietud, una acción divina que aguardaba revelar algo mucho más grande. Era su corazón el que presagiaba que los verdaderos desafíos estaban aún por llegar. ¿Qué tipo de batallas se estaban preparando para enfrentar en su viaje? ¿Cuáles serían los obstáculos que pondría el enemigo para tratar de silenciar sus voces? Pero, ¿y si esto también era parte del plan divino? La siguiente pregunta quedó flotando en el aire, llena de expectativa: ¿están listos para recibir no solo la revelación, sino también la confrontación que los llevaría a la victoria?
Un silencio reverente se apoderó del templo mientras cada persona en el círculo, con la mezcla de fe y temor, esperaba ansiosa. Con los ojos cerrados, los corazones palpitaban en un unísono que resonaba como un canto celestial. Juan sintió una oleada de amor divino bañarlo, un recordatorio de la luz que jamás debe apagarse. Señor, comenzó, su voz entrelazada con el deseo ferviente de cada uno. Hoy no solo estamos aquí por un nuevo inicio, sino porque anhelamos tu guía. Necesitamos tu fuerza para enfrentarnos a lo que está por venir. Las palabras fluían como un río, llevando consigo la carga de las almas que ahí se encontraban. Entonces, una brisa suave, casi imperceptible, recorrió el lugar, era como si el Espíritu mismo acariciara sus rostros. Los murmullos de oración se transformaron en un clamor colectivo. Se podían sentir las manos alzadas, abiertas, dispuestas a recibir lo que Dios tenía para ofrecer. Lloros, risas y murmullos de adoración se entrelazaban en una sinfonía de entrega total. Un anciano, don Fernando, que llevaba años luchando contra sus propios demonios, fue el primero en hablar. Pastor, siempre he sentido que mi historia ha sido de sufrimiento y soledad. Pero hoy, siento que hay algo que está cambiando. Su voz temblaba, pero su mirada brillaba con la esperanza que venía del corazón. Amén, hermano, exclamó Juan, sintiendo que esa era la respuesta que todos buscaban. Hoy, don Fernando, es el día en que su historia y la de muchos se transformará. Lo que hoy parezca una batalla será el testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Mientras el anciano lloraba, muchos más comenzaron a compartir sus historias. Una joven madre habló de sus temores al criar a sus hijos en un mundo tan incierto. Tengo miedo de no ser suficiente, pastor, de no poder guiarlos correctamente. Con cada lágrima que caía, la habitación se llenaba de compasión. Juan, con el corazón grandemente conmovido, replicó, tu amor es el regalo más grande que les puedes dar. No estás sola, todos nosotros estamos aquí para apoyarte. Clama a Dios y Él levantará tu carga, luego verás cuán valiosa y fuerte eres. Estamos juntos en esto. Era un momento de transformación genuina. Las voces se unieron en cantos de adoración, y cada palabra se convirtió en manifestación de fe. En los rostros de cada persona había un brillo nuevo, una chispa de vida que antes no existía. Sin embargo, una sombra pareció cruzar el rostro de Juan. Algo en su interior le advertía que no todo sería sencillo en este camino. El enemigo siempre acecharía, tratando de desviar la mirada de lo divino. Pero sabía que la luz siempre prevalece, y que incluso en las pruebas se podrían encontrar bendiciones. Recuerden, dijo con un tono más firme, la victoria no siempre parece victoria a nuestros ojos humanos. A veces, lo que vemos como derrota puede ser el inicio de un nuevo milagro. ¿Están dispuestos a permanecer firmes a pesar de lo que venga? La congregación, ardiente en su fe, dijo sí. Sin embargo, en aquel frágil instante de unidad, se presentó una nueva incertidumbre. ¿Qué tipo de prueba estaba al acecho? ¿Estaban preparados para lo que aún no conocían? Mientras todos oraban juntos, la atmósfera vibraba con una energía palpable, el cielo parecía abrirse. Una voz interior de Juan le susurró, lo mejor está por venir, pero necesitarás organizar tu vida y tus pensamientos, porque esta travesía será más intensa de lo que imaginas. Pero tú puedes, porque yo estaré contigo. Y ya, con una firmeza renovada, la congregación se decidió a dar un paso adelante, sin saber que las auténticas batallas estaban por comenzar. Con cada oración, sentían que sus espíritus se entrelazaban, creando una cordura divina, pero el gran desafío estaba por ser revelado. La pregunta todavía permanecía en el aire, cargada de promesas y posibilidades. ¿Quién estaría dispuesto a luchar por la conexión divina en medio de la tormenta? El aire en el templo se espesó con un sentimiento de expectación. Después de esa intensa oración en unidad, cada persona sentía la poderosa presencia del Espíritu Santo latir en sus corazones. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y los rayos dorados se filtraban por los vitrales, coloreando la atmósfera con tonos vibrantes que reflejaban la promesa de un nuevo amanecer. Juan miró a su alrededor. Las caras que antes expresaban ansiedad, ahora brillaban con una fe renovada. Sin embargo, sabía que el camino por delante no sería fácil.
Las tormentas del alma pueden ser difíciles de navegar, pero siempre son oportunidades para crecer más cerca de Dios. Amados, comenzó de nuevo Juan, su voz suave y envolvente, cada uno de ustedes ha hablado de sus cargas. Pero quiero recordarles algo, en nuestras debilidades, encontramos la fortaleza. Dios está preparando un milagro en medio de nuestras pruebas. Mientras él hablaba, la mirada de don Fernando se vislumbraba entre la multitud. Pastor, interrumpió el anciano, ¿y si no puedo soportar el peso de otra batalla? ¿Qué pasa si este tiempo de espera se vuelve interminable? Su preocupación resonaba profundamente, tocando la fibra sensible de muchos corazones. Es normal sentir temor, respondió Juan con empatía. Pero recuerda que el latido de Dios es un eco constante en nuestras vidas. Él nunca llega tarde. Tal vez lo que parece un retraso es solo su manera de preparar cada aspecto de tu vida para que recibas su gloria de una forma aún más grande. Las palabras de Juan reverberaron a través de la congregación, como si cada eco fuese una chispa encendida en los corazones ansiosos. La joven madre, que había compartido su temor anteriormente, levantó su mano. Pastor, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios verdaderamente está con nosotros en estos momentos? Compartamos nuestras luchas, Juan sugirió, uniendo la mirada de todos. Cuando llevamos nuestras cargas entre nosotros, sus promesas crecen. Si se siente débil, llore. Si se siente perdido, grite. La vulnerabilidad es donde la gracia de Dios se multiplicará. A medida que hablaba, algunos comenzaron a compartir sus testimonios. Una joven de cabello rizado se puso de pie y, entre sollozos, contó cómo había estado buscando amor en lugares equivocados, solo para darse cuenta de que el verdadero amor estaba esperando por ella en la presencia de Dios. La hasta entonces distante congregación se unía a ella con murmullos de aliento, creando un clima de empatía y compañía. El ambiente se transformó en un lugar sagrado, donde cada temor se convertía en un símbolo de esperanza. De repente, una melodía suave comenzó a elevarse en el templo, como un canto angelical que parecía salir del mismo cielo. Las voces se unieron al unísono, alabando y agradeciendo por la obra que ya estaba en marcha. Hoy, queridos hermanos y hermanas, nos hemos unido como una sola voz, proclamó Juan con celo renovado. ¿Cómo podríamos no esperar que Dios esté haciendo algo magnífico? Él está en medio de nosotros transformando nuestras historias de dolor en testimonios de gloria. Mientras la adoración llenaba el aire, las ventanas del templo comenzaron a vibrar. Era como si una ola de energía divina estuviese bailando entre ellos. ¿Quién está listo para recibir lo que Dios les tiene preparado?, preguntó Juan. Una respuesta atronadora resonó: yo quiero. Sin embargo, toda esa luz y celebración no podían ocultar que el enemigo nunca estaba lejos, observando, buscando un resquicio. ¿Quién sería el próximo en tambalear? La atmósfera se tornó tensa, y aunque cada corazón resonaba con fe, el deseo profundo de Juan crecía en su interior. Tenía que guiar a su congregación al centro del propósito, donde el verdadero milagro sería revelado. Con el eco de la oración aún vibrando, una pregunta fluyó de sus labios: ¿están dispuestos a entregarse por completo a esta travesía de 40 días, aún sin conocer lo que pueden encontrar al final? Los rostros, ahora llenos de resolución, reflejaban una determinación colectiva que prometía llevar a cada uno hacia un destino de gloria. El momento demandaba ser testigos activos de lo que Dios estaba dispuesto a hacer. La unión no solo cambiaría sus vidas, sino que resonaría en el mundo que los rodeaba. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo desconocido y descubrir la verdadera manifestación del milagro divino? Las respuestas vendrían rápido, y el tiempo de preparación había comenzado. La noche culminante llegó, y el templo, ahora un refugio de fe y esperanza, estaba repleto. Juan miró a su alrededor y vio a aquellos que habían sido tocados por el amor divino, cada rostro reflejando su entrega total. Sentía en su corazón que el cielo estaba a punto de desbordarse. No era solo una expectativa, era un testimonio vivo de que la oración, la comunidad y la fe podían obrar milagros. Él lo había visto, lo había sentido. Mientras todos se preparaban para el último acto de ese viaje de 40 días, Juan se adentró en el altar, su voz resonando con pasión: hermanos y hermanas, este es el momento que hemos esperado.
No venimos aquí a exigir respuestas, sino a abrir nuestros corazones para recibir lo que Dios ya ha planeado para nosotros. Lo que queremos es su luz, su amor, su manifestación en nuestras vidas. Un murmullo de afirmación recorrió el templo. Los corazones latían como uno solo. Al cerrar los ojos, Juan sintió una emoción indescriptible. Todos esperaban unidos, con la fe a niveles inimaginables. Señor, hoy te pedimos que actúes. Que tu presencia se sienta aquí como nunca antes, que nuestras vidas sean un lienzo donde pintes tus promesas. De repente, una brisa suave ingresó al templo, como una caricia celestial. Las luces comenzaron a brillar aún más, y una energía palpable llenaba el aire. Juan, sintiendo el poder del Espíritu Santo, miró a la congregación y les animó: levante sus manos. Reciban el milagro que tanto anhelamos. Abran sus corazones y dejen que lo divino inunde su ser, y así lo hicieron. Las manos se alzaron al unísono, un testimonio de apertura y entrega. Las lágrimas de alegría comenzaron a fluir, y las voces se alzaron en un cántico colectivo, resonando como un coro de ángeles que descendía del cielo. Juan sintió cómo la presencia de Dios se manifestaba en cada rincón del lugar, acariciando las almas vulnerables, desde las más jóvenes hasta los ancianos que habían luchado toda su vida. La atmósfera se tornó electrizante, y una mujer comenzó a danzar en el pasillo, libre de cargas que antes la mantenían prisionera. Otros se unieron, llenos de alegría, demostrando que sentimientos de desesperanza se habían transformado en alabanzas. Juan sonrió, sintiendo que su esencia se multiplicaba, que él hoy iba más allá de su propio viaje. De pronto, un estallido de luz, como un rayo divino, iluminó la iglesia. Y con ese brillo, diversos milagros comenzaron a ocurrir. Personas que venían con dolores crónicos comenzaron a sentir liberación, corazones rotos se curaban, y risas llenaban el aire. El clamor a Dios era una revelación. No solo oraban por sus necesidades, sino que celebraban lo que Dios ya había hecho en ellos. En medio de la manifestación, la voz de Juan resonó: miren lo que Dios puede hacer en nosotros, cuando nos unimos en fe. Esta noche es prueba de que los cielos responden a la súplica de sus hijos. No hay límites para lo que podemos alcanzar juntos, cuando creemos en su grandeza. Frente a él, don Fernando, el anciano que había compartido su lucha, levantó la mano, su rostro iluminado por la paz que lo envolvía. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo en mí. Ahora veo que no estoy solo. Su luz me ha encontrado. Se desbordó en adoración, y su voz se unió al coro celestial. Juan, consciente de la transformación colectiva, retrocedió un paso y respiró profundo. Su viaje de 40 días había sido más que personal, se había convertido en el viaje de toda su comunidad, una travesía hacia la restauración y la fe reavivada. Ahora sabían que más allá de las dificultades, había un poder que podía mover montañas, que podía traer a la vida lo que parecía perdido. Este es solo el comienzo, pensó Juan, el inicio de historias nuevas, un testimonio de lo que sucede cuando un pueblo clama y se une. Mientras la noche se acercaba a su fin, el templo titilaba con la luz de lo divino. Todos compartieron abrazos, lágrimas de alegría y sonrisas que resonaban con esperanza. La promesa de lo que estaba por venir se sentía vibrante, palpable, listo para ser vivido. Recuerden, hermanos, esta luz no se apaga. Llevémosla a cada rincón, compartamos nuestra historia, nuestro testimonio. El verdadero milagro es el amor que une y sana, concluyó Juan, sintiendo un torrente de gratitud en su ser. Esta fe, esta comunidad y todo lo que hemos vivido juntos, nos transforma y nos bendice, y mientras las voces se desvanecían en un eco de alabanzas, cada corazón sabía que esta era una nueva era, una época de gloria, donde la esperanza y la fe nunca estarían solas. Con un entusiasmo renovado y un espíritu vibrante, se despidieron, con el corazón encendido por la luz divina. El viaje había sido un encuentro sagrado, donde el cielo había tocado la tierra, y por siempre, sus vidas serían un reflejo de la fe vivida, un testimonio eterno de que el amor de Dios se manifiesta cuando le buscamos de corazón. Antes de cerrar este capítulo, te invito a que respondas al llamado divino. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan recibir este mensaje.
Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final poderoso, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de fe.